Hola a todas y todos, me llamo Amanda y quiero darte la bienvenida a Escala, el canal de YouTube dedicado a hablar de moda, arquitectura y diseño para todos. ¡Empezamos! Primero que nada, quiero presentarme. Me llamo Amanda, tengo 26 años y desde el año 2019 soy arquitecta por la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente estoy buscando un poco mi sitio hablando de forma profesional, pero sé que me encanta investigar y comunicar. La verdad es que en un futuro me encantaría dar clases en la universidad, pero ahora mismo por diferentes circunstancias es algo que veo poco probable. Así que uno de los motivos por los que he decidido abrir este canal es como forma de enseñar a otras personas por qué cosas como la historia de la arquitectura o los materiales o las estructuras pues no son cosas complicadas ni aburridas. ¿Por qué he decidido abrir un canal de YouTube en estos momentos? Siempre me ha gustado mucho el diseño de moda, las pasarelas, el diseño y dibujo de figurines. Sin embargo, no veía la moda como una carrera lo suficientemente seria para mí. Así que a los 16 años, cuando ya tenía claro y todo mi entorno me había lavado la cabeza para que hiciera arquitectura, decidí empezar sin tener ni pajolera idea un blog que llamé Something Fashion. Desde ese momento he aprendido un montón, he tenido la oportunidad de conocer a gente increíble, acudir a desfiles y eventos incluso internacionales y descubrí que no hacía falta tener un tema súper complicado y súper serio para poder investigar y darlo a conocer a otras personas. Abrir un canal de YouTube era algo que empecé a plantearme cuando empecé a colaborar con otros youtubers y aparecer en algunos directos de Instagram durante la cuarentena provocada aquí en España por el coronavirus. Y descubrí pues que me lo pasaba bastante bien. ¿Por qué a escala? Mi idea era buscar un nombre que encajase tanto en el mundo de la moda como en el de la arquitectura y el diseño. Algo que no sonase demasiado pretencioso ni muy complicado, algo sencillo. Al final caí en la cuenta de que la escala es aquello que está presente en todas estas disciplinas y que tienes que tener en cuenta no solo como un aspecto numérico cuando haces un plano o un patrón de un vestido, sino también como un concepto global para relacionarlo con todas las cosas que existen en el entorno. También buscaba algo sencillo, que no fuese demasiado complicado pronunciar si no eres hispanohablante, porque la verdad es que me gustaría mucho también poder grabar vídeos en inglés y quizá incluso en italiano. ¿Qué contenido voy a hacer? El contenido que quiero producir es el que me gustaría encontrar a mí cada vez que busco en Google los conceptos moda y arquitectura. Cada vez que hago esa búsqueda, me encuentro imágenes, vídeos y posts en blog con topicazos. Me gustaría ir más allá con este concepto, contar cosas desde el punto de vista de alguien que ha estado muchos años en contacto con diseñadores de moda locales y jóvenes diseñadores emergentes, que además está en un contacto constante pues, con las últimas innovaciones de la industria de la construcción y ver pues, cómo estos dos temas confluyen. Quiero hablaros de escaparatismo y visual merchandising, de pasarelas y backstage, de historia de la moda y de la arquitectura, pero también de nuevos materiales y novedades de estos dos sectores. Creo que puedo aportaros esa visión mixta y además crear un espacio de debate pues guay y entretenido. Y creo que esto es todo y no tengo mucho más que decir. Si todo este rollo que os he contado pues os interesa, os invito a suscribiros al canal dándole a la campanita y si además dejáis un comentario pues podré conocer mejor vuestro feedback. Nos vemos pronto. ¡Chao!